Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Llegamos a las 11 de la mañana. ¿Cómo se va el tiempo? Por favor, es que esto va rodado tremendo. Me acompaña Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? Ay, muy bien, muy bien. Ha tenido un poquito de todo. ¿Ah, sí? De ocio, de relax, de... O sea, ¿ha habido siestín? Sí. Porque un fin de semana sin siestín no es que pasa algo. No es. Yo muchas veces cuando el sábado y el domingo me invitan a comer, digo, no sé yo, porque lo de la siesta... ¿Verdad? Perdonar eso... Ahí, al menos uno de los 2 días tiene que ser obligatorio para recuperar fuerzas. Total. Sí. Bueno, oye, me alegro. Bueno, con Iciar Pernía vamos a abrir nuestro consultorio de herencias. Saben que nos pueden llamar ya al 915331851 o, si lo prefiere, 609-2247-16. Hoy, mientras ustedes nos van llamando, pues queremos hablar de cómo pueden recuperar los padres una vivienda para su patrimonio y para la futura sucesión por los hijos. A ver, les voy a poner un caso. Puede parecer poco frecuente, pero se da sobre todo en situaciones en las que los padres, por el motivo que sea, en un momento de su vida, pues no pueden o deben tener bienes a su nombre, o quieren beneficiar a un hijo sobre otro comprándole una vivienda, y más tarde, por ejemplo, se arrepienten, dicen, ay, y entonces recurren a la siguiente fórmula: compro una vivienda a nombre de mi hija, pero quien paga la vivienda soy yo, ya sea con fondos propios o préstamos personal o un préstamo hipotecario. A ver, ¿cómo es la situación a la que nos enfrentamos? Decía, tú cuando te llega un caso de estos, ¿qué miras? Bueno, pues lo primero, informar a esos padres que estamos ante un caso típico de discrepancia en cuanto a la que indica el registro de la propiedad, el titular registral y el verdadero pagador de esa vivienda, ¿no? Los padres son los que realmente han aportado los fondos. Entonces, tenemos que distinguir esa situación en 2 ámbitos bien diferenciados, que son el ámbito civil y el ámbito fiscal. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito civil el hijo es el titular registral y el propietario de la vivienda. Y fiscalmente los fondos que los padres han utilizado para el pago de esa vivienda, así, a primera vista, sería una donación encubierta. Eso es lo que a ojos de la administración a priori parece. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no se documentó correctamente, no se presentó el impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, tranquilidad, porque si esto pasó hace 10 años no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque ya ha prescrito esa obligación. Pero en los 4 años siguientes a la formalización de la operación, la administración puede revisar ese expediente y comprobar que lo que hemos hecho no es del todo correcto, y entonces a pagar de oficio con sanciones, recargos, etcétera. ¿Y ahora qué debo hacer? Bueno, pues lo primero, ver qué soluciones podemos tener. Yo, cuando llega alguien al despacho en esta situación o parecida, bueno, pues de todas las posibles, las que podemos plantear para que puedan valorar es la venta. Pues el hijo vende el inmueble a los padres. Donación, el hijo dona el inmueble a los padres. O que el bien permanezca en el patrimonio del hijo y que sus padres en el testamento intenten regularizar esta situación. Vale. Y luego hay una cuarta solución, por decir así, que es transmite el hijo la nuda propiedad a los hermanos, si hay más herederos, y reserva el usufructo vitalicio a los padres hasta su fallecimiento. Vale. Para elegir la mejor solución, o sea, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, a mi entender, fundamental, valor fiscal y valor de mercado del bien. Valor fiscal es las tablas de Hacienda, lo que llaman ahora el valor de referencia catastral, sería el valor fiscal. Y el valor de mercado, bueno, pues lo que el mercado nos dé, ¿no? en estos momentos. Y hay que verlo tanto en el momento actual como en el momento en el que se adquirió, el régimen fiscal de la comunidad autónoma en la que se encuentre el bien,
porque hay en algunas en las que, por ejemplo, el impuesto de donaciones está muy bonificado y en otras nada. Entonces, en función de dónde estamos, contemplamos las distintas soluciones. La edad de los padres también es súper importante, y si solamente tienen este bien o hay más bienes para poder planificar una futura sucesión. Vale, y ahí la mejor solución, ¿cuál es? A ver, como decíamos, dependiendo de estos pequeños detalles, una u otra. Pero bueno, podemos así brevemente comentar en qué consiste cada una. Vale. Todas generan impuestos. La transmisión de la nuda propiedad a los hermanos y reservar el usufructo para los padres puede ser una buena solución. ¿Por qué? Porque ya prácticamente a la sucesión la estamos haciendo con esta operación. Y cuando los padres fallezcan, pues solamente tendrá que extinguirse el usufructo consolidando el dominio para los hijos y ya son propietarios. El tema del testamento, bueno, pues si hay más bienes, perfecto, porque este primer bien se lo puede quedar el hijo, que ya es titular registral, y con los demás compensar a los demás herederos. Si hay que compensar algo al actual titular, pues también. Pero bueno, ahí podemos repartir a partes iguales o a porcentajes, como los padres quieran, pero ahí regularizamos nuestra situación. En cuanto a la venta o la donación, bueno, pues ahí generamos, en cuanto a la venta, el ITP para el comprador, la plusvalía municipal para el hijo, que es el titular, y además tiene que tributar por la posible ganancia patrimonial. Y en la donación, parecido, solamente cambia el impuesto de donaciones, con lo cual el hijo titular registral realmente se ve perjudicado ahora. Ahora te lo pongo un poquito más difícil. Venga, imagínate que el hijo no está aquí en España, que está, no sé, en Argentina, en Suiza, en Hong Kong. Venga, vamos a viajar. Vamos. El mundo se nos queda pequeño. Bueno, pues además, en este caso, los hijos que estén en el extranjero tienen que atender a su fiscalidad como no residentes. Entonces, ellos van a tener que tributar por ese bien que reciben o esa porción del bien todos los años, ya sea esté alquilado, esté a su disposición. El impuesto adicional que tienen que pagar se lo van a pagar a la Hacienda estatal, y se verá si lo tienen que hacer según norma estatal o según norma autonómica. Entonces, bueno, pues efectivamente estamos complicando un poquito más la situación, generando obligaciones. Claro. ¿Y ahí la administración te puede sancionar? ¿Te va a sancionar por todo esto? Bueno, como decía al principio, dentro de los 4 años siguientes a formalizar esta operación de he comprado un piso a mi hija y lo he pagado yo, sí, nos puede sancionar. Porque, como decía, si no hemos documentado absolutamente nada, se trata de una donación encubierta. Vale. Si han pasado más de 4 años, no, va a prescribir. Pero es verdad que ahora vamos a hacer un movimiento con un bien del que ya anteriormente habíamos hecho algo que no era del todo correcto. Entonces, la administración sí que va a mirar muy mucho cómo vamos a formalizar este negocio jurídico. Entonces, ahí sí que yo recomiendo asesoramiento personalizado y especializado. Vale, siempre. Siempre, preventivo. Vale. Y hacer las cosas bien desde el primer momento. Sí, porque la administración ya sabemos que está llamada a nuestra mesa ante cualquier negocio jurídico que hagamos. Porque luego viene Paco con las rebajas. Ah, claro, y no avisa y no perdona. Ahí no sirve yo no sabía, yo no quería, porque la administración nos va a decir que el desconocimiento de la norma no nos exonera de su cumplimiento. Vale. Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Heredé junto con mis hermanos, pero yo soy el único que quiere vender. ¿Hay forma de que me den mi parte en dinero y sin que ellos vendan? Bueno, buena pregunta. A ver, si tenemos un bien compartido con otros herederos y ellos no quieren vender, lo que yo puedo proponer es la extinción de la cosa común. Es decir, ahora tenemos un proindiviso y lo que tendríamos que hacer es instar un procedimiento judicial para extinguir ese condominio y que a mí me paguen mi parte. Ahí es verdad que estamos obligando a que si ellos no quieren ponerse de acuerdo para darme mi parte, van a vender. Vale. 609 22 47 16. Si lo prefiere, tiene un número directo para llamarnos, 915 33 18 51. Repito, más despacito, 915 33 18 51. O también el canal de YouTube de Radio Intereconomía. ¿Tenemos otra nota? Vamos. Hola, buenos días. Yo tengo una duda para el consultorio de herencias. Bueno, siendo breve, hace unos años mi madre falleció y mi padre pues hace poco decidió volver a casarse y pues básicamente
hace unos meses puso la casa familiar a nombre de su nueva esposa. Entonces me gustaría saber si mis hermanos y yo tenemos algún derecho sobre esa casa, algún derecho para reclamar. Muchas gracias. Muy bien. Pues sí, yo le diría a este oyente que efectivamente, claro que tiene derecho, porque primero, aunque hay que atender al caso concreto, si su madre tenía testamento o no, hay que partir de ese punto. Si hay testamento, pues ya somos herederos. Si no, tendremos que hacer primero formalizar la declaración de herederos. ¿Qué patrimonio tenía su madre compartido con su padre? Si estaban casados en gananciales, Claro. en separación de bienes, si eran pareja de hecho o directamente no eran nada. Pero bueno, si hay un patrimonio, ya sea privativo o ya sea conjunto, ya sea ganancial, vamos a suponer que sí, que esa casa la compraron a medias, pues el 50% de esa casa es de su madre y no puede ponerla a nombre de su mujer. De su 50% el padre, por supuesto, puede disponer, pero el de la madre no, con lo cual sí podrían reclamar. Vale. O sea, hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí, sí, O sea, sí. vosotros tenéis un trabajo de muchas aristas. Sí, labor de investigación. Yo siempre digo Sí. que en primera instancia Bueno, y somos conocerte muy bien la mejores. ley para conocer los plazos, los porcentajes, ¿no? El papeleo, las pequeñas casualidades, ¿no? Sí, es fundamental. Yo cuando viene una familia a nuestro despacho, lo primero que le decimos es, bueno, cuéntanos tu historia familiar para poder ayudarte. Porque de principio a fin tenemos que saber qué pasó con los bienes, quién nació primero, si falleció alguien por el camino, para poder aconsejarles pues, con la mejor opinión jurídica fundamentada. Porque luego el tema de plazos y el tema de documentos son fundamentales para poder llegar a buen puerto. Y si alguien se fue, si alguien vino de España, la ley tiene muchos detalles y sobre todo de interpretación. Vale. Luego, por ejemplo, con temas internacionales, que antes ponías el ejemplo de, oye, uno de los hijos que vive fuera de España. ¿Ahí qué tienes que tener en cuenta? ¿El país, su legislación, el tiempo que lleva viviendo fuera de España? Sí. Si es residencia habitual que esté siempre en Italia o es algo esporádico. O sea, ¿qué tienes en cuenta? Sí, es fundamental. ¿Cuál es nuestro lugar de residencia fiscal? ¿Qué patrimonio tenemos dentro y fuera de España? Si estamos heredando, si nos están donando, si nos están transmitiendo una nuda propiedad, una venta, porque eso va a determinar muy mucho los impuestos, ya no solamente que tengo que pagar en España, sino también en mi país ahora de residencia. Los convenios para evitar la doble imposición internacional, o sea, el conocimiento de la ley es fundamental. ¿Y puede haber conflicto entre leyes de España y otro país? Normalmente los países con convenio bilateral establecen normas generales respecto a distintos impuestos, pero es verdad que ni todos son iguales y cada uno tiene sus detalles, pero normalmente sucesiones y donaciones, IRPF, impuesto de sociedades, patrimonio, son impuestos que sí, que están regulados bajo convenio, pero cada uno tiene sus especialidades. Vale, y los bienes heredados en diferentes países, ahí, ¿cómo se gravan? ¿Y dónde hay que pagar impuestos? ¿En el país donde se hereda? ¿En el país donde uno es de origen? ¿Donde tiene el patrimonio? ¿Cómo funciona eso? Bueno, normalmente se pagan en dos países, como para nosotros poderlo delimitar, llamamos país origen y país destino. Entonces, país origen para nosotros, que es donde está residiendo el heredero, y el país destino es donde están esos bienes que está heredando. Si está heredando en 3 países distintos, tenemos que atender a esa legislación local, por decir así, y a la legislación del país origen donde está nuestro heredero. ¿Por qué? Porque va a tener que tramitar necesariamente 2 expedientes sucesorios y va a tener, a lo mejor no tiene que pagar, pero sí la obligación de presentar esos impuestos y esa información a cada uno de los países. Vale. Y mira, otra de las consultas que hacen algunos de los oyentes dice, ¿cómo se gestionan los bienes inmuebles en una herencia internacional? ¿Qué consideraciones legales y fiscales hay que tener en cuenta al heredar un bien inmueble en el extranjero? Bueno, pues suponiendo que nosotros estamos en España y somos residentes fiscales aquí y estamos heredando en Italia, por ejemplo, lo fundamental es un inventario de bienes con todos los bienes que tenemos en España y en Italia, por ejemplo, en este caso. Tramitar el expediente sucesorio conforme
a lo que diga nuestro testamento. En este caso, si vamos a imaginar que fue nuestra madre, hizo un testamento en España según legislación española, pues todo se hará conforme a la norma española. Luego, nuestro expediente sucesorio viajará a Italia y allí le diremos a la Hacienda italiana que yo ya he pagado mis impuestos en España y que allí tendré que pagar la diferencia de lo que tengo que pagar en Italia respecto de lo que ya he pagado en España, porque se pretende que al contribuyente no se le grave doblemente por el mismo hecho. Otra cuestión es, una vez que hemos tramitado nuestros expedientes sucesorios, después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo en España, como residente fiscal, tengo obligación de tributar por mi renta mundial, con lo cual, en mi declaración de renta tendré que integrar esos bienes que he heredado en Italia durante todo el tiempo que permanezcan. Tienes obligación por tu renta. Por tu residencia fiscal en España tienes obligación de tributar por tu renta mundial. Luego ya tendremos... O sea, estén donde estén los bienes. Sí, luego ya tendremos los detalles de si tributo en Uruguay unas cuentas, ¿qué pasa en España? Si tributo mi bien de Italia, mi mueble de Italia, ¿qué pasa en España? Pues todo eso lo tenemos que ir integrando conforme a su norma ¿Y local. puedes tributar 2 veces por el mismo bien, uno en un país y otro en otro país? Porque eso es injusto. Sí, se puede tributar, pero para eso está el convenio a fin de evitar la doble imposición internacional. Pero sí. no habrá convenios con todos los países. Suele haber, lo que pasa que para sucesiones es verdad que con todos no los hay. Es un impuesto muy jugoso y no todos los estados están dispuestos a perderlo. Pero... ¿Y luego dentro de España cambia dependiendo de la comunidad autónoma o no? Sí, también ¿Ah, cambia. sí? Claro, las bonificaciones de comunidades autónomas como Andalucía o Madrid no son las mismas que las que tiene Asturias o Cataluña. Entonces hay que atender primero, por eso hay esa historia familiar. ¿Dónde estoy? ¿Qué heredo? ¿O qué me donan? ¿Qué es más conveniente? Si estoy fuera o dentro de España, o viajo muchísimo y no estoy esos famosos 183 días en el país. Hay que tener muchos detallitos en cuenta. Bueno, pues nada, ahí estamos, de detallito en detallito y de lunes a lunes. Claro Iciar que sí. Pernía, desde Legal por Naturaleza. Muchísimas gracias por estas claves, por ser tan clarita, por los ejemplos. Y nada, hasta la semana que viene. Un placer. Igualmente. Gracias. Esto es Radio Intereconomía. Última hora. Tenemos Empresas con Identidad y la hora de las FinTech con Salvador Molina y compañía. Aquí hasta las 12. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernía en todo por escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.